Cristo Jesús, es un privilegio para mí el compartir con ustedes el Santo Evangelio del día de hoy, domingo 31 de octubre del 2021. El Evangelio está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 en adelante. Vamos a disponernos para escuchar el Santo Evangelio del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero sin antes darle gracias a nuestro Dios por el don de la vida, por nuestras familias y por todas las bendiciones que nos ha dado. Gracias, Padre bendito, por permitirnos una vez más ponernos de pie. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos regalas a cada uno de nosotros. Pido humildemente de tu Espíritu Santo para que sea Él quien me ilumine mi alma en una palabra, todo mi ser, para proclamar esta palabra bendita que tienes para nosotros, este mensaje maravilloso. También quiero pedir una porción del Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta tu palabra, para que abran sus oídos, pero sobre todo su corazón, para que ese mensaje nazca en su corazón y dé frutos en abundancia. También a ti, Madre María, te pido en el nombre de Jesús que intercedas ante tu Hijo amado por todas nuestras necesidades. Amén. Y dice la palabra de Dios así: entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único. Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, qué mensaje tan maravilloso tiene nuestro Señor para cada uno de nosotros, para ti, para mí en esta mañana, ¿verdad? Fíjese que en ocasiones, por ejemplo, allá en el Evangelio de San Mateo, del capítulo 23 y versículos 3 en adelante, donde Jesús remete contra los fariseos, maestros de la ley, pero como en esta ocasión este hombre que estaba reunido con todos ellos, ¿verdad? Como le pregunta a Jesús, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le contesta: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único, Señor. Y hoy nos dice a ti y a mí: escucha, Israel. Cuando habla Israel, se refiere
a ti y a mí, que nosotros somos ese pueblo que escuchemos la palabra de Dios. Y hoy, domingo, Día del Señor, pues nos invita a que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra? Pero fíjense algo muy importante que dice, no solamente escucha, sino dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque es el único Señor, es el único Señor, no a nadie más, sino a Dios. Son dos solamente. En esta ocasión, cuando Jesús habla así y esta persona se atreve a hacer esta pregunta, yo me imagino que ellos estaban hablando de los 613 preceptos que en aquel tiempo tenían, y esta persona le hace esta pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Escucha, Israel, amarás a tu Dios. Pero el siguiente que le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son solamente dos mandamientos. En aquel tiempo tenían 613 preceptos, 613, pero ¿qué dice Jesús? Si haces solamente estos dos, que es el que nos cuesta muchas veces a ti y a mí, el aceptar a mi prójimo como es, el que amarlo como a mí mismo. Pero hoy el Señor nos invita a que lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice, ya en el versículo 32, el maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Este maestro de la ley pues no sabía que estaba hablando con el gran maestro que es Jesús, el que todo lo sabe, el que tiene la mejor respuesta para ti y para mí. Por eso cuando dice Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle ninguna pregunta. ¿Cómo Jesús conocía el corazón de esta persona? Y le dice Jesús: no estás lejos del reino de Dios. Si tú y yo escuchamos la voz de Dios que nos invita el día de hoy, si tú y yo amamos al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra inteligencia, pues estamos cerquitas del reino de Dios. Pero sobre todo también para complementar, amar al prójimo como a mí mismo. Dice que estos dos valen más que todos los holocaustos. En aquel tiempo las personas ofrecían holocaustos, animales en sacrificio para Dios. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo otras cosas que son, no digo que sean malas, no, son buenas para alabar a Dios, para agradar a Dios, sacrificios o cosas, pero en realidad hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, solamente los más importantes son dos. Amarás, escucha Israel tu Dios, y amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera estamos cerca del reino de Dios. Hermana, hermano, que Dios te bendiga, que hoy el Señor, a través de su Espíritu Santo, abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento, nos dé la fuerza, nos dé la gracia para escuchar a nuestro Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, pero sobre todo también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.